es la doctora Eva Durán. Es investigadora principal de CONICET, investigadora superior de CONEA, profesora de la materia de radiobiología, de física médica en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Es especialista en radiobiología y tiene una amplia experiencia en el estudio de cánceres resistentes y nuevas estrategias de sensibilización a las radiaciones ionizantes. Fue mi directora de tesis y sigue, como yo siempre digo, mi jefa o la antijefa. Porque es demasiado bueno. Bueno, gracias Irene. Me quieres. Bueno, gracias por invitarme a dar esta charla. De hecho, cuando hablamos con Irene, la idea de esta charla es, teniendo en cuenta las temáticas que se abordaron en las jornadas de gliomas súper interesantes y variadas, faltaba incorporar el tema de las nuevas estrategias de radioterapia, nuevas y no tan nuevas, van a ver, pero que vienen evolucionando y que son muy importantes de abordar, incluso de abordar en combinación con otras terapias de las que ya hemos estado hablando, y por eso nos parecía interesante darles un pantallazo general sobre lo que es la hidroterapia y la terapia por captura neutrónica en boro, y por eso abordamos esta charla y la charla siguiente, que va a ser más específica del desarrollo de un acelerador para BNCT en CONEA, que sigue después mío de la charla de Andrés Pena. Así que esto, ¿qué se pasa? Sería esta. Bueno, probemos, si no les pido a ustedes. Bueno, entonces vamos a hacer una breve introducción. La radioterapia convencional, como ya dijo Alexis en la primera charla de hoy, es algo que se viene realizando desde hace más de un siglo, desde el principio del siglo XX, o sea, ni bien se descubrieron... Bueno, gracias Alexis. Sin embargo, los primeros intentos fueron ineficientes porque no había todo el conocimiento de radiobiología y de tecnologías que se fueron adquiriendo después. Como todos sabemos, entonces, igual que cualquier terapia para el cáncer, el tema es la toxicidad y la tolerancia de los tejidos normales, y por eso cada vez se hacen más avances tanto desde la tecnología y los métodos, y por eso es tan importante la física y la física médica. O sea, la radioterapia es un área muy interdisciplinaria y necesitamos de profesionales de muchas áreas. El objetivo es limitar las dosis a los órganos críticos de manera de lograr minimizar lo más posible el daño a los tejidos sanos y lograr el mayor control tumoral. Siempre hay que hacer un equilibrio en esto, y por eso las dosis óptimas surgen de evaluar la probabilidad de cura y el riesgo de complicaciones, teniendo en cuenta la filosofía de cuáles son los riesgos de esas complicaciones, porque no es lo mismo las complicaciones tempranas, reversibles, que pueden ser efectos adversos y molestos, pero que son controlables y reversibles, y las complicaciones tardías y en órganos críticos de mayor riesgo, que pueden ser complicaciones irreversibles y que no se detectan inicialmente en la respuesta a la radioterapia. Por eso es muy importante estudiar esto, y es lo que nos pone el límite a las dosis que se pueden implementar y a la necesidad de diferenciar cada vez más que la mayor dosis en el tejido tumoral y la disminución de la dosis en los tejidos normales. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, lo que yo les voy a contar, este es el título de un review, pero en realidad voy a hablar en general de radioterapia y después particularmente de gliomas y o glioblastomas. Hay muchos avances que tienen que ver con diagnóstico por imágenes, modificaciones en los regímenes de radioterapia gracias a los avances tecnológicos en la entrega de la dosis. Por lo tanto, se ha avanzado, por ejemplo, en radioterapias con hipofraccionamiento, dando más dosis por fracción, y todo eso es gracias a poder diferenciar aún más o alejar más lo que es la dosis a los tejidos sanos y a los tejidos tumorales,
gracias muchas veces al avance en las geometrías y en las planificaciones para la entrega de la dosis. Algunas terapias muy modernas, que es la flash radioterapia, de la cual no voy a hablar, y me voy a focalizar, en la siguiente, en las terapias con partículas, que serían la protonterapia, la terapia con haces de iones carbono y el BNCT. La siguiente. Bueno, voy a hablar de la dronterapia. ¿Qué es la dronterapia? Que incluye en este caso lo que les mencioné recién, los protones y los iones carbono. O sea, sería irradiar con partículas cargadas, que son los hadrones. Y es muy importante destacar las propiedades físicas y radiobiológicas de las partículas cargadas, particularmente las propiedades físicas que tienen que ver con que depositan su máxima energía al final de la trayectoria, o sea, a medida que la irradiación atraviesa el tejido por donde va entrando, la forma de deposición de energía es muy diferente a la de los fotones, que es la radioterapia convencional. Y además, no hay dosis detrás del pico de Bragg, que ahora se los voy a mostrar. Por lo tanto, eso va a permitir que para una igual dosis en el volumen tumoral haya menor dosis en los tejidos circundantes cercanos al tumor. Eso permite, por un lado, el escalado de dosis con menor riesgo. Por ejemplo, cuando hay zonas hipóxicas en el tumor y se requieren más dosis por la alta resistencia de las regiones donde no hay oxígeno. Y por otro lado, con las partículas más pesadas, la mayor transferencia lineal de energía, que después vamos a entrar, les voy a comentar un poquito más de esto. Pasamos a la siguiente, y acá vemos lo que les decía recién, cómo es la deposición de energía de las partículas cargadas en función de su trayectoria, y vemos que generan un pico. Esta es la famosa curva de Bragg, el pico de Bragg, y los fotones depositan su mayor dosis en la entrada y van perdiendo energía a medida que atraviesan el material, el tejido los tejidos en nuestros casos. Por supuesto, actualmente, cuando se irradia en pacientes, esto no es así gracias a las terapias conformacionales y moduladas. Hay muchas terapias modernas que permiten planificar específicamente para cada paciente la entrada de los haces de radiación y cómo distribuir la dosis para localizar más dosis en el tejido tumoral. Y con respecto a las partículas cargadas, lo que se hace es ampliar este pico. Estos son las curvas de partículas cargadas monoenergéticas. Entonces, si uno ingresa al organismo partículas de diferentes energías, va a lograr ampliar esta zona de mayor dosis y generar lo que se llama un pico de Bragg extendido modulado, gracias a que las distintas partículas van a terminar su trayectoria y dejar su máxima dosis a distintas distancias dependiendo de la energía de los protones o carbonos. Entonces esto permite diagramar y planificar el tratamiento específica luego de haber hecho los estudios de imágenes específicos en cada paciente, o sea, de manera personalizada. La siguiente. Bueno, rápidamente, un poco de la historia de la protonterapia, de la dronterapia y particularmente de la protonterapia. A mediados del siglo pasado se hicieron los primeros tratamientos con protones en tumores superficiales, en aceleradores de instalaciones nucleares. Como toda terapia, inicialmente no fue demasiado exitosa hasta que se lograron avances en tecnologías de aceleradores y avances también en diagnóstico por imágenes. Por lo que les decía recién, es muy importante el hecho de las imágenes para poder hacer la planificación de los tratamientos. Y en los años 90 se iniciaron las instalaciones en ámbitos clínicos. La primera facilidad de protonterapia fue en Loma Linda, en Estados Unidos, en los años 90. La protonterapia ha transcurrido y existen muchos centros de protonterapia en el mundo, no lo suficientes o los que harían falta para poder abordar cada vez más pacientes con esta terapia, por las razones que yo les estoy contando y les voy a seguir contando. Y luego se empezó la idea de irradiar con partículas de mayor transferencia lineal de energía, que además de las propiedades físicas que hablamos, de distribución de la dosis a lo largo del recorrido, tiene las ventajas de que son mucho más eficientes, tienen una mayor eficacia biológica relativa, cosa que con los protones
es muy leve la diferencia de eficacia biológica relativa respecto a los fotones. Los haces de carbono, al ser iones más pesados, van a tener mucha más eficiencia para una misma dosis de radiación, digamos. Y esto es lo mismo que vamos a después ver con BNCT, que también genera partículas cargadas como partículas alfa o partículas de litio. En el año 2009 se realizaron los primeros tratamientos en una facilidad en Alemania que tiene la posibilidad de irradiar con protones y también con haces de carbono. ¿La siguiente? Bueno, acá hay un ejemplo de la comparación de dosis entre fotones, o sea, radioterapia convencional con fotones y radioterapia con protones. Este es un ejemplo de un glioblastoma, o sea, acá se ven las tomografías computadas y los colores representan, acá no se ve muy bien la escala, pero representan las isodosis, o sea, estaría el tumor y alrededor distintas dosis cada vez más bajas, y acá se ve como la localización de la dosis con protones es mucho más localizada y cae muy rápidamente. O sea, el gradiente de la dosis alta a la dosis más baja es muy alto, a diferencia de los fotones que se van a irradiar, si bien son dosis mucho más bajas que acá, serían las dosis más bajas de esta escala, se va a irradiar mucho más tejido sano, o sea, en este caso cerebro. Bueno, acá es lo mismo, acá hay otro ejemplo parecido, también protones y fotones. La diferencia entre esta y esta imagen, como les decía antes, la radioterapia convencional con fotones, hay distintas estrategias y acá se ve una estrategia más moderna, donde hay haces de intensidad modulada, es una radioterapia modulada volumétricamente. Entonces, quizás no hay tanta distribución de dosis hacia el tejido sano como en esta, que es una radioterapia más convencional, más antigua, pero sigue siendo mejor la radioterapia con protones. Esto va a ser, vamos a ver después algunos ejemplos que sean muy importantes, sobre todo en pediatría, para proteger aquellos tumores controlables como gliomas de bajo grado o algunos otros tumores del sistema nervioso central, proteger los efectos adversos a largo plazo como el desarrollo neurocognitivo o la aparición de cánceres secundarios. Pasamos a la siguiente. Bueno, un resumen de lo que veníamos diciendo, esta localización muy precisa y selectiva del volumen tumoral permite aumentar más la dosis al tumor potenciando la eficacia del tratamiento y preservando los tejidos adyacentes. Por lo tanto, es un método de elección para tumores radioresistentes, pero también para tumores cuya ubicación está cercana a órganos sensibles. Por eso la protonterapia se ha aplicado inicialmente en dos tipos de tumores cercanos a órganos críticos, como son los melanomas de coroides y los tumores de base de cráneo. Y también se está implementando en tumores pediátricos, por los que les decía antes, que es un poco lo que hablábamos acá. O sea, es un tratamiento ideal para niños, adolescentes y adultos jóvenes por el tema de los efectos adversos a largo plazo, principalmente esto del desarrollo de cánceres secundarios. Y bueno, se ha ampliado y se está ampliando con ensayos clínicos en muchas localizaciones. La siguiente. Bueno, existen, si bien hay unos cuantos bastantes centros de protonterapia en el mundo, comparado con la radioterapia convencional, la cantidad de casos que hay sigue siendo baja. Por lo tanto, la estadística comparativa de todo esto que les estoy contando no es del todo fuerte todavía, pero es por una cuestión de la falta de datos o de información. Entonces, acá yo les puse, no voy a entrar en detalle, algunos ejemplos de estudios estadísticos que se han hecho en distintos lugares, en distintos centros, recopilando publicaciones y haciendo análisis estadísticos. Y, por ejemplo, hay muchos estudios, por ejemplo, en meduloblastoma, donde se ve una disminución significativa de los efectos adversos agudos, y aumentos en la sobrevida y en la sobrevida libre de progresión de la enfermedad. Si bien las diferencias no son grandes, como les decía antes, los protones no tienen
radiobiológicamente una diferencia tan grande como si podríamos ver con las partículas cargadas más pesadas. Se encuentran algunas diferencias. Y en gliomas se ha encontrado también una leve diferencia digamos, en la sobrevida a 5 años. En pediátricos hay bastantes datos en meduloblastomas y se ve disminución de efectos adversos tempranos, por ejemplo, a nivel de toxicidad hematológica o toxicidad gastrointestinal, y se ve una mejora importante, significativa en el desarrollo neurocognitivo, que se estudia con distintos tests post-tratamiento, digamos. Los resultados en sobrevida y sobrevida libre de recurrencia de la enfermedad son similares a los fotones, por eso lo relevante acá es más que nada lo de los efectos adversos. Acá hay un ejemplo, el ejemplo que les conté de los gliomas, y se ve una diferencia en la sobrevida en función del tiempo. La de abajo es con radioterapia convencional y la de arriba es con protones. Esto es el dato completo de gliomas desde de grado 1 a 4. El trabajo que presenta esto, yo no traje más detalle en una cuestión de tiempo, pero compara gliomas de bajo grado y gliomas de alto grado, y en los dos casos se obtienen diferencias significativas. O sea, hay una diferencia, sigue siendo no suficiente, digamos, pero hay una diferencia significativa en la sobrevida, tanto en los de bajo grado como en los de alto grado. La siguiente. Bueno, pasamos ahora a lo que son los iones más pesados, como los haces de carbono, o como podrían ser las partículas alfa, o los litios, que vamos a ver después en el BNST. Se caracterizan por la misma distribución física de la dosis, o sea, la curva de Bragg que hablamos al principio, pero además tienen esta capacidad de depositar la energía mucho más localizada, ¿sí? O sea, si uno compara una misma dosis de una radioterapia con fotones y una terapia o una irradiación con partículas cargadas pesadas como los carbonos, se ve que la deposición de energía es mucho más localizada, se producen el principal blanco molecular, que sería el ADN, va a sufrir daños en clústeres mucho más localizados, y eso va a hacer que haya una menor capacidad de reparación de los daños y una mayor eficiencia biológica. Acá se ve un ejemplo de partículas de carbono, células irradiadas con partículas de carbono de diferente LED. El numerito que está acá es el LED de las partículas expresadas en kiloelectronvolt por micrón. Y acá se ve, esto que está acá representado en fluorescencia son focos de gamma H2AX, que es un marcador de daño al ADN, es un marcador de las rupturas de doble cadena del ADN, y esto demuestra el daño más localizado, que sería similar a lo que vemos acá en este esquema, y que es lo que va a implicar una menor capacidad de reparación, una mayor probabilidad de muerte celular, que es, bueno, nuestro objetivo en las células proliferativas del tumor. La siguiente. Acá hay un ejemplo de un ensayo clínico. Esta terapia está mucho más preliminar. Acá les traje un ejemplo de ensayos clínicos en Japón. Hay otros ensayos clínicos en Alemania también. Y acá hay un ejemplo de glioblastoma y astrocitomas, astrocitoma anaplásico, y en realidad lo que hacen es utilizar la terapia con carbonos como para potenciar la terapia convencional. Entonces, lo que se hace acá es un tratamiento combinado de radioterapia convencional y quimioterapia, y luego, secuencialmente, una radioterapia con carbonos. Y se ve estas curvas de sobrevida. No están acá comparadas con la radioterapia convencional solo, pero sí lo que hacen en este trabajo es comparar, yo no tengo los gráficos acá, pero comparar distintas dosis de carbono secuencialmente post el tratamiento convencional, y se ve que hay una correlación entre la probabilidad de sobrevida y la dosis de carbono que se le adjudica, ¿sí? O sea, cuanto mayor es la dosis, ha probado 3 dosis distintas, a mayor dosis el efecto ha sido mejor, y lo bueno es que
no hay reacciones, o sea, hay algunas reacciones adversas tempranas, pero leves, y además se preserva el tejido cerebral normal, ¿sí? O sea, no hay reacciones de alto grado en los cerebros tardíamente, digamos, con estos tratamientos. La siguiente. Bueno, acá están los centros de protonterapia que hay en el mundo hasta ahora, de protonterapia, y de los que están azules son de carbono. Hay mucho desarrollo en algunos países de Europa, en Norteamérica, en Japón, China, pero se va a, o sea, en la Argentina tenemos ya el centro de protonterapia, que todavía no está funcionando, pero ya está todo instalado, que es un lujo tenerlo, digamos. Así que esto sería el primer centro que va a haber en el hemisferio sur y particularmente en Latinoamérica. La siguiente, brevemente, bueno, acá es la cantidad de pacientes tratados con protones, es la curva azul a lo largo del tiempo, y con carbono. Como les decía antes, todavía son datos, o sea, hay poca cantidad de datos como para hacer una estadística más detallada, digamos. La siguiente. Bueno, en Argentina, respecto a la protonterapia, se inició hace 25 años más o menos, incluso un poquito más, proyectos con la intención de instalar la protonterapia en la Argentina, en un proyecto de colaboración con Francia. Se iniciaron y se desarrolló acá en la Argentina en el acelerador Tandar unas externo de protones. El acelerador Tandar hasta ese momento solo hacía investigación en física y era necesario sacar el haz de protones al aire para poder irradiar material biológico, y se hicieron los primeros experimentos con partículas cargadas. Se irradió con protones, protones de distintas energías, y con haces de litio, con partículas alfa también. Se hicieron estudios de daño ADN, evaluando los focos, y se ve una gran diferencia importante y una correlación con la afluencia de las partículas. Estos fueron estudios que se hicieron en esta línea del acelerador Tandar. Esta línea después se discontinuó. Actualmente se está desarrollando otra línea para irradiaciones con un haz vertical, acá en el acelerador Tandar también. Y la siguiente, y tenemos ya instalado el Centro Argentino de Protonterapia, que es un orgullo para el país y para la CONEA y la Universidad, el Instituto Rojo. El desarrollo de este centro estuvo a cargo principalmente del doctor Gustavo Santa Cruz, y en la siguiente podemos ver todo el equipamiento con la que cuenta el centro. No solo cuenta con el equipo de protonterapia, sino que cuenta con otras metodologías de tratamiento de radioterapia, y también cuenta con equipos de análisis de imágenes indispensables y de última generación, como para la planificación de tratamientos de radioterapia. Sumado a eso, como esto fue generado por investigadores de acá de la CONEA, cuenta con un laboratorio de investigación y desarrollo en protonterapia, que tiene una línea del equipo de protonterapia específica para hacer investigación con haces de protones de la misma calidad que los haces que se van a utilizar para los tratamientos clínicos. La siguiente, vamos a hablar ahora un poquito de BNCT. La siguiente. Bueno, la terapia por captura neutrónica en boro, después Andrés les va a contar más detalle por ahí sobre esto. Es una terapia binaria que un poco venía ligadas las charlas con la terapia anterior, la terapia fotodinámica, que también es una terapia binaria en este sentido de que requiere la incorporación de un compuesto al organismo que per se el documento no sea tóxico. En este caso es un compuesto borado. El boro, uno de los isótopos del boro, que es el boro 10, que está en una abundancia natural del 20%, es capaz de absorber neutrones, capturar neutrones, y eso produce una reacción o sea, la captura neutrónica produce una reacción de fisión que genera una partícula alfa y una partícula de litio que tiene un alcance del orden del diámetro de las células o menor que el diámetro de las células, y que además tiene una muy alta transferencia lineal de energía por la energía de esas partículas.
Entonces, el objetivo es incorporar el compuesto borado en las células y luego un compuesto borado enriquecido en boro 10 y luego irradiarlo con neutrones de baja energía, de muy baja energía, y de esa manera generar la reacción de captura localmente en aquellas células que incorporaron el compuesto borado. Esta terapia, al igual que lo que hablábamos antes de la terapia con partículas de alto LED, estas también son partículas de alto LED las que se generan, son buenos para tumores de difícil tratamiento o resistentes a las terapias convencionales. Esto se estudió inicialmente en glioblastomas y en melanomas. La siguiente. Bueno, acá hay un esquema de lo que les decía. Esta es la reacción de captura del boro 10 cuando captura el neutrón. Y esta es la reacción que ocurre principalmente en su 94%. Genera la partícula alfa, la partícula de litio y un fotón, digamos. Entonces, acá está esquematizada la reacción. Entonces, ¿cuál es una de las grandes complejidades de esto? Es lograr la incorporación diferencial del compuesto borado en las células tumorales, de manera que aquellas células que reciban los neutrones de tan baja energía y que no tengan el compuesto borado, no van a sufrir el daño que sufren las células que tienen incorporado el boro. La siguiente. Bueno, de nuevo, un poquito la historia. La terapia por captura neutrónica en boro surgió también a mediados del siglo pasado. En Estados Unidos se hicieron los primeros ensayos clínicos en el MIT y en Brookhaven, en Estados Unidos. Esto se discontinuó rápidamente porque tuvo muy bajo éxito y alta toxicidad. Las irradiaciones, una de las complejidades del BNCT es que se requieren las máquinas que generen los neutrones. En este caso, los neutrones se llaman neutrones térmicos, a estos neutrones de baja energía que yo les decía antes, que son los que generan la reacción de captura. Entonces lo necesario es producir esos neutrones, y esos neutrones fueron producidos hasta hace no mucho tiempo solo en reactores nucleares, que no se puede instalar un reactor nuclear en una instalación médica, en un ámbito clínico. Después Andrés les va a contar el avance de pasar de los reactores nucleares a los aceleradores, que sí pueden ser instalados en ámbitos clínicos. Esto se continuó principalmente porque los compuestos borados que se usaron no eran selectivos, entonces era muy difícil lograr ese efecto diferencial entre tumor y tejido sano. En el año 68 se inició el programa clínico de BNCT en Japón. Japón es uno de los países fuertes en BNCT, actualmente incluso. Y fue cuando apareció un nuevo compuesto, que es el borocaptato de sodio, BCH, que es un clúster de boro, que si bien no es selectivo, contiene 12 átomos de boro. Entonces, al ser enriquecido en boro 10, bueno, es importante eso, el contenido de boro del compuesto. Después les voy a contar un poquito el tema de cómo lograr su incorporación diferencial en el caso del BCH, que no es selectivo. Y posteriormente, unos cuantos años después, se evaluó otro compuesto que es la borofenilalanina, o sea, es un aminoácido modificado con boro. Y se hicieron los primeros ensayos clínicos para melanoma en el año 88 en Japón. Estos resultados fueron como alentadores, y a partir de ahí se reactivaron los proyectos en Estados Unidos y en diferentes países de Europa como Finlandia, Alemania y varios países de la Unión Europea. Un cambio importante fue pasar a irradiarse con neutrones epitérmicos para poder irradiar tumores más profundos, como los glioblastomas. Y bueno, la siguiente. Entonces, los compuestos borados, lo importante que tengan baja toxicidad, que tengan incorporación selectiva, que tengan ciertos valores mínimos requeridos de la relación entre tumor y sangre o entre tumor y tejido normal en cuanto a la concentración de esos compuestos borados, optimizar la distribución, microdistribución celular para llegar más fácil al daño a nivel de ADN, y tener ciertas concentraciones mínimas requeridas de boro 10.
Y después, bueno, ¿cuál es la fuente de producción de electrones? Que de esto va a hablar después Andrés, así que pasamos a la que sigue. Lo que les decía de los compuestos borados, tenemos los de primera generación, que son los que se irradiaron primero y que no fueron eficientes, el ácido bórico y el bórax. Estos son los dos que se usan actualmente, principalmente el BPA, que es selectivo porque es el aminoácido fenilalanina, que es incorporado a las células de forma activa por un transportador de membrana y que está fuertemente expresado en células en activa proliferación. Esos son los de segunda generación, y los de tercera generación que aún no están en la clínica. Pasamos a la siguiente, no voy a entrar en detalle en eso, hay una enorme variedad de compuestos, acá está el BPA, el BCH, el chivitén es un compuesto que acá hubo un grupo de radiobiología que lo estudió mucho en tumores de cabeza y cuello, porfirinas, hidratos de carbono o péptidos unidos al BPA o a distintos compuestos borados, e incluso nanopartículas, liposomas o nanopartículas metálicas direccionadas. Pasamos a la siguiente, la posibilidad de direccionar, por ejemplo, con anticuerpos, distintas nanopartículas cargando los compuestos borados. La siguiente. Bueno, acá hay un ejemplo de la acumulación de BPA en un glioblastoma visualizado por PET. Se le puede unir, se usa el BPA unido a flúor 18 para realizar PET, y eso permite, entre otras cosas, además de ver la localización, estimar la relación de concentración de boro entre tumor y tejido sano para hacer los cálculos dosimétricos. La siguiente. Acá hay un ejemplo de los estudios hechos en Japón en glioblastomas, la ventaja del BNCT respecto a la terapia convencional, e incluso hay protocolos donde combinan BNCT y radioterapia. Incluso en este protocolo combinan BCH y BPA. Aparentemente el BPA localiza en determinadas células gracias a esa mayor expresión del transportador de fenilalanina. Y el BCH tiene la ventaja de que, si bien no atraviesa la barrera hematoencefálica, en las zonas de tumor, al estar esta barrera alterada, sí penetra en el tumor y se ve importantes diferencias en tumor tejido normal. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo de ese protocolo anterior donde se ve el PET antes del tratamiento y después del tratamiento, y cómo evolucionó el tumor después del tratamiento con BNCT. La siguiente. Bueno, hay algunos ensayos en gliomas pediátricos. Esto es un ensayo en Japón, también hay algún ensayo en Alemania. Y esto está hecho particularmente en pacientes terminales, donde se hace una terapia con baja dosis de BNCT, en pacientes que ya tuvieron otras radioterapias o tratamientos, y que lo que se intenta con esto es lograr una mejor calidad de vida de esos pacientes terminales. No voy a entrar en detalle. La siguiente. Acá hay uno de los ejemplos que fue el más crítico de esos que conté. Es un tumor de un niño de 6 años que había pasado por otros tipos de radioterapias, como radioterapia fraccionada. Tuvo una remisión parcial, pero bueno, finalmente el cáncer remitió. Y también tuvo radionecrosis. La mayoría de los casos de este protocolo no tuvieron, esto fue el único que tuvo necrosis por radiación en su tejido cerebral. La siguiente. Este es un ejemplo que tuvo buen resultado, es del mismo protocolo, pero es un adulto de 30 años. Y a la fecha de la publicación de este paper aún estaba vivo. Fue el único caso de respuesta completa de ese protocolo. La siguiente. Bueno, esto es un poco lo que ya dijimos. A nivel perspectivas, la inclusión de estrategias teranósticas, terapias combinadas, principalmente, por ejemplo, con inmunoterapia, el pasaje a aceleradores, que es lo que va a contar Andrés en la próxima charla. Y como decíamos antes, cánceres localmente invasivos. Acá, cuando hablábamos de gliomas de bajo grado y alto grado, es interesante pensar que los gliomas de bajo grado pueden ser tratados con protonterapia, por ejemplo, y los de alto grado, que son infiltrantes, para los cuales esta balística de las partículas cargadas externas no es tan buena, es mejor para ser tratados con BNCT, donde el compuesto borado se va a localizar en los tumores.
Estos son los distintos tipos de tumores. Y para ir terminando, la siguiente. Bueno, esto se los dejo para acá los inmunólogos, la posible combinación de BNCT con terapias inmunológicas, dado que hay estudios de que el BNCT puede transformar tumores fríos inmunológicamente en tumores hot gracias a esta aparición de ADN citoplasmáticos en micronúcleos, para charlarlo así después más profundamente. La siguiente. Bueno, y en Argentina, la Argentina tiene una enorme trayectoria, un proyecto BNCT que se inició hace 30 años, tiene desarrollos en muchas áreas interdisciplinarias, no voy a nombrar a nadie acá porque son muchísimas personas las que participan, desde aceleradores, física médica, dosimetría, microdosimetría, radiobiología, tiene un gran desarrollo de radiobiología, por ejemplo, en tumores de cabeza y cuello, en tiroides, en el departamento de radiobiología, y los reactores de investigación, donde hay facilidades para irradiar experimentalmente, y también el reactor RA6 de Bariloche, donde se irradiaron pacientes de melanoma. Y por último, la siguiente. Nada. Este es nuestro grupo de trabajo, nuestros jefes del grupo, Andrés Kreiner, que les va a contar ahora la parte de aceleradores, nuestras colaboraciones, y muchas gracias. La siguiente. Perdón, yo sabía que estaba larga. Sabía que estaba larga, pero eran dos temáticas muy amplias, así que perdón.